El pueblo proveía el sacrificio y Dios respondió con el fuego. ¿Quieres fuego? Sacrifica. No me dejaron solo. ¿Quieres fuego? Sacrifica. Porque Dios se manifiesta donde quiera que se hace lugar para su presencia. Dios está presente en todos los lugares, pero Él se manifiesta donde se le hace espacio para su presencia. Es por esto que Él se manifiesta aquí, pero en un lugar donde no se le hace lugar, no se va a manifestar. Es porque a medida que tú haces espacio para Dios, entonces Él se manifiesta. Yo no sé quién me está escuchando. Dígale al que está a su lado: necesitas hacer espacio para Dios, para que Él se manifieste con su presencia. Mira, haga espacio, diga: estoy haciendo espacio para que Dios se manifieste. Sacude el que está a su lado y diga: haz espacio para que Dios se manifieste. Porque a medida que tú haces espacio para Dios, Él se manifiesta. Díselo al que está a tu lado para que se le quite el sueño. Haz espacio para Dios. El profeta Isaías lo dijo: extiende tus estacas, porque te extenderás. Ensancha el sitio de tu tienda. ¿Por qué? Porque hay una manifestación tan poderosa que necesita espacio. Diga: yo necesito hacer espacio para la manifestación de Dios, para el avivamiento de Dios. Necesito hacer espacio. Así que nadie se me pegue, porque necesito hacer espacio. Yo no sé si usted sabía, pero cada mandamiento que usted obedece al Señor, cada adoración que usted le exalta, cada oración que usted hace, cada cosa que usted le cumple al Señor, eso se llama hacer espacio. Yo voy a dar un saludo y voy a dejarlo aquí el mensaje. Cada obediencia a Dios, cada sacrificio que usted hace por el Señor, cada oración, cada adoración, eso no se acabó ahí. Eso significa hacer espacio para Dios. Así que lo que tú estás haciendo es haciendo un espacio. Estás acumulando oración, adoración, para que Él se manifieste. Entonces la pregunta después de esto sería: ¿dónde está Dios? Yo me pregunto: ¿dónde está Dios? La gente se puede preguntar: ¿dónde está Dios? ¿Usted sabe dónde Él está? Donde tú lo evocas. Yo quiero que usted me agarre, porque Dios tiene palabra para usted. Como dijo el salmista: no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Entonces la pregunta sería: ¿dónde está Dios? Dios está donde tú lo evocas. Pero ¿qué significa evocar a Dios? Evocar significa recordarlo, percibirlo y reconocerlo. Es decir, que no cualquiera lo llama, pero no cualquiera lo evoca. Porque llamarlo cualquiera lo puede llamar. Llamarlo Dios, Jehová, ven, como se cantaba. Pero aquellos que lo evocan son los que recuerdan su manifestación del pasado, que se manifestó en un pasado, pero se sigue manifestando hoy y se va a manifestar mañana. Es por esto que le dijo a Moisés: dile que te mandó, seré el que seré. Nosotros lo conocemos como yo soy. Dile a Faraón: yo soy tu pesadilla. Te mandó. Yo no sé si usted sabía que vinieron las 10 plagas en Egipto. Y cuando vinieron las 10 plagas en Egipto, era manifestación de Dios para castigando a los egipcios por tener cautivo a los hebreos.
vinieron las plagas, pero hubo una específica que llegó y tocó el corazón del faraón. La palabra dice que Dios le dijo a Moisés: endureceré el corazón del faraón. Pero él le dijo: deja ir a mi pueblo. Eso como que uno no lo puede entender. La plaga de los primogénitos tocó el corazón del faraón. Porque así como Dios pide lo primero, así el faraón, eso es lo que le gusta, lo primero, sus primogénitos. Entonces cuando Dios manda, el ángel de la muerte le dice a los hebreos: cuidado, aunque ustedes son míos, pongan sangre en los dinteles de las puertas y las ventanas, para que cuando venga el ángel no entre a sus casas donde esté la sangre. Y cuando vino el ángel, tocó la vida de los primeros del faraón, tocó la vida de los primeros de los egipcios, pero los hebreos estaban a salvo porque estaba la sangre. Inmediatamente que el Señor tocó lo primogénito del faraón, dejó ir al pueblo. Por eso es que el enemigo se enfada con usted, porque usted le ha dedicado lo primero suyo al Señor. Solamente una persona libre puede dedicarle lo primero al Señor, porque una vez usted sale de Egipto, sale de la esclavitud, le dedica lo primero al Señor. Pero el Señor le enseñó al pueblo que en la esclavitud se le podía dedicar lo primero. ¿Y cómo se dedica lo primero? Con la sangre arriba. Aleluya. Dios tiene una palabra para usted en esta mañana. Así que ya usted sabe, cualquiera llama a Dios quizás en momentos de angustia, de aflicción. Pero las personas que lo evocan son aquellos que ya lo conocen, que quieren que Él se manifieste. Aleluya. Es por esto que hay una palabra griega que se llama rema. Eso se aprende mucho en teología. Y la palabra griega rema, yo no sé si usted ha escuchado, hay personas que dicen: desata un rema. Cada vez que el Señor enviaba a un profeta con una palabra acertada para un momento determinado, eso se conoce como rema. Pero algo que yo aprendí de la palabra rema es lo siguiente: que cuando el Señor mandaba una palabra rema, era cuando había una necesidad espiritual. Es por esto que la Biblia no la podemos dividir. Es por nosotros tenemos un privilegio tan grande que tenemos el antiguo y el nuevo contenido en un solo documento. Y hay gente dividiendo la escritura, que nada, que ya pasó aquello, que pasó lo otro. Usted sabe que cuando tenemos contenida la palabra, ese es el rema de Dios para ti. Si estás pasando un momento difícil, eso es un rema para ti. Pero el rema no solamente que te levanta y te sacude, el rema te transforma, te cambia, porque es la palabra del Eterno. Eso es rema, cuando usted es direccionado para hablarle a alguien y esa palabra lo levanta. Necesitamos una generación que se pare a predicar la palabra, se pare a predicar el rema, que no entierre a las personas, que no le baje los ánimos, que se quiera quitar la vida. No, que cuando usted le hable a la persona quiera seguir viviendo, que usted le alumbre su propósito. Dios mío, yo no sé quién me está escuchando. Necesitamos personas que prediquen la palabra, que levante a la gente, no que la siente, no que la opaque, no que la entierre, sino que la levante y empiece a vivir su propósito. Porque el rema, aunque sea una palabra de corrección, esa palabra levanta el espíritu de alguien. Necesitamos palabras de personas que nos levanten el espíritu, que me despierte a mí caminar en el Señor,
que me despierte a mí esa sustancia que tengo dentro. Necesito esa persona que me recuerde a mí que tengo la imagen y semejanza de Dios en mí. Usted sabía que en vez de juzgar a las personas, usted le debe recordar que es imagen y semejanza. Claro, porque está que usted le recuerde a alguien, lo corrija, pero recuérdele a las personas: eres imagen y semejanza de Dios. Aunque esté viviendo de espalda a Dios, recuérdale: eres imagen y semejanza de Dios. Pero ¿qué quiere decir imagen y semejanza de Dios? Si Dios no tiene cuerpo, no tiene forma. Imagen y semejanza de Dios quiere decir que tienes su sustancia. Porque ser imagen no es figura. Y eso pasa con la idolatría. Hay mucha gente que ha vivido equivocada, que cree que ser imagen de Dios es tener una figura. Porque yo no sé quién me está escuchando. Entonces la gente piensa que ser imagen de Dios es tener una figura. Bueno, como el ser humano Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios, entonces Dios tiene 2 pies, tiene 2 manos, tiene una boca, tiene un cuerpo, porque pensamos, porque nuestra mente es tan enorme, finita. Necesitamos una referencia para saber a quién adoramos. El ser humano necesita una referencia para saber a quién adora, a quién le canta. Por eso la gente necesita un nombre. A veces sí hay problemas si yo no me sé la canción, porque necesito palabras ya compuestas para adorarlo. Pero tú no necesitas palabras que compuso otro para adorar a Dios. Tú necesitas adorarle por lo que sale de adentro de ti. ¿Sabe qué sucede con la idolatría, Yonauri? Que la gente pensó: bueno, si Adán fue hecho semejanza, entonces yo necesito una referencia para adorarlo. ¿Y sabe por qué la gente empezaron a crear ídolos? ¿Sabe por qué el pueblo de Israel empezó a hacer un becerro de oro cuando Moisés subió al monte? Porque necesitaba una referencia. Estaban viendo a Moisés, referencia de Dios, entonces adoraban. Estaban viendo a Moisés, que lo estaba dirigiendo, era una referencia de Dios. Es por esto que usted no puede adorar a Dios según usted ve a su hermano, según ve al pastor, según ve al líder. Usted tiene que adorar por revelación. Ay, pero yo necesito que solamente por lo menos uno reciba esta palabra. Entonces el pueblo estaba viendo a Moisés, necesitaba una referencia. Ok, Moisés representa a Dios. Era tanto así que Dios habló 2 cosas al pueblo, y el monte empezó a temblar cuando los mandamientos, empezó a humear y empezó a sacudirse. Y el pueblo dijo: hable con nosotros Moisés y no el Señor, para que no muramos. Hay gente que dice: Dios, háblame, pero usted no sabe la dimensión de que Dios le habla a usted. Entonces el pueblo necesitaba una referencia. Pero cuando Moisés sube al monte, que ya lo dejaron de ver, empezaron a crear figuras, porque en su mente lo de imagen estaba contenido en una figura. Dígale al que está a su lado: Dios no está contenido en una figura. Dios es esencia y sustancia. Entonces, ¿qué sucedía con los idólatras? Y todavía sucede, que adoran a Dios por lo que supone su mente. La gente empezó a suponer: y voy a adorar a esto. Por eso que todavía la gente al día de hoy en el mundo entero persiste en la idolatría, porque adoran cosas suponiendo que es. Es por esto que a Dios no se puede adorar por lo que yo supongo. A Dios se adora por lo que Él es. Así que la imagen suya no es una figura. La imagen y semejanza de Dios que tú tienes en ti es la sustancia de Él. Es por eso que hay gente más aparente, habemos otros menos aparentes.
pero todos tenemos la sustancia del Eterno. Mire, yo no sé, yo nací para despertar en ti tu propósito y para despertar en ti tu sustancia que tienes dentro. Hay personas que no necesitan que usted viva, lo corrija, necesitan un abrazo y que usted le diga serio, mirándolo a los ojos: tienes la sustancia del Eterno en ti. Es por eso que el enemigo quiere opacarte, porque tienes la sustancia, lo que él no tiene. Porque dice Ezequiel 28, dijiste en tu corazón: subiré y seré semejante. El enemigo dijo: seré semejante al Altísimo. ¿Sabe que él no tiene? Él no tiene la sustancia. Él no tiene lo que tú, dígalo, él no tiene lo que yo tengo. Porque yo tengo la sustancia de Dios. Yo tengo la imagen de Dios. Es por esto. Wow, yo empecé a predicar y no saludé. Sea bienvenido todo. Veo el pastor de Batey Negro, Dios le bendiga. Bendiciones. Antonio Lorán Simon, bienvenido, qué gusto estar con nosotros. Todas las visitas, tenemos visitas el día de hoy. Bienvenida, goces en el Señor. Y esperamos que se goce con nosotros y reciba palabra que Dios tiene para usted. Y para toda la iglesia tiene palabra el Señor. Y para las personas que nos están viendo a través de la transmisión, también Dios tiene palabra para usted. Así que comparta Centro de Alabanza, Bendición y Gloria en Facebook y en YouTube, Bendición y Gloria TV. Suscríbase antes que despegue, porque eso está a punto de explotar. Y Dios te está dando el privilegio que te lo goce. Dios, no. Dios te está dando el privilegio en primera fila ahí. Porque yo no se lo puedo decir. No. Entonces, usted es imagen de Dios, pero no eres imagen conforme a una figura. Eres imagen de Dios porque tienes su sustancia dentro. Es por esto que Él le dijo al pueblo: no te hagas imagen de lo que está arriba. Ay, muchas gracias. No te hagas imagen de lo que está arriba, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni cosa semejante, ni te postrarás, ni le adorarás. Estaba hablando de semejanza, pero semejanza de figura. Porque Dios no es una figura. Aunque Jesús tomó forma de hombre, de cuerpo humano aquí en la tierra, Él no es una figura. Aunque es la forma de Dios, pero no es figura. Y cuando usted investiga en Google, usted lo puede hacer libremente. Busque la diferencia entre forma y figura. Es una diferencia que hay entre las dos palabras, aunque se parecen. Entonces el apóstol Pablo escribió en Filipenses 2, en el 5, que haya en nosotros pues el mismo sentir que hubo también en Jesús, el cual no escatimó el ser igual a Dios en forma. Habla de forma, pero nunca utiliza la palabra figura. Porque la figura lo que quiere decir es lo externo de algo. Figura representa lo externo de algo. Es por esto, yo no sé si usted sabía que la mente recibe la información, pero el corazón captura la revelación. Yo voy a repetir eso, lo voy a decir en español. La mente recibe la revelación, pero el corazón captura, atrapa la revelación. Es decir, mente, información, corazón, revelación. Es por esto que el apóstol Pablo escribió y dijo: no os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento.
¿Sabe por qué muchas personas no han captado muchas cosas, la palabra del Señor? Porque con su mente tratan de analizar lo que están escuchando. De la única manera que vas a capturar lo que se enseña, lo que se predica, es cuando tu corazón reciba esa revelación que ya se dio. Dice 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y es por eso que en esta mañana quiero predicarle. Quizás eso era el saludo, eso era la introducción. En el mensaje con el tema conciencia divina. Si usted le asustó ese tema, pero eso lo que quiere decir es la mente de Cristo. Diga conmigo, yo tengo la mente de Cristo. Es por esto que ser imagen y semejanza no es una figura, porque la figura es concebida como el aspecto externo de algo, es decir, una apariencia, una forma. Esto es una figura, aunque representa una imagen. Ser imagen es tener la sustancia de Dios y tener la esencia de Él contenida dentro. Es por esto que una ropa no puede representar en alguien que es imagen y semejanza de Dios, sino la sustancia que tiene dentro. Me dejaron solo. Entonces, ¿cuál es el problema con la idolatría? Que la gente empezó a fabricar figuras porque necesitaba una referencia para adorar, para hacer adoración. Pero usted y yo no necesitamos una figura de referencia para adorar. Porque cuando usted tiene la sustancia y la imagen y semejanza del Señor contenida dentro, no necesitas una referencia para adorar. Lo que sucede es que hay personas que tratan de adorar lo que suponen en su mente. Entonces no se puede tratar de adorar a Dios dependiendo de lo que mi mente suponga. Porque según lo que tú supongas de Dios, entonces vas a adorar. Entonces si tú piensas que Dios está limitado por algo, entonces tú lo vas a adorar así porque está limitado en tu mente. Entonces la mente humana no lo puede limitar. Es por esto que Salomón, cuando iba a construir la casa del Señor, el templo, el tabernáculo, dijo: pero que si Él no habita en templos hechos por manos de hombre, porque si los cielos de los cielos de los cielos no lo pueden contener, ¿cuánto más una construcción hecha por manos humanas? Y en el libro de Hechos capítulo 5 verso 22 hay un verso de la Biblia que me encanta, que dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que obedecen. Es decir, testigos del Espíritu Santo. Y dice Génesis 1:2 que y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando Génesis dice 1:2 que estaba desordenada y vacía, quiere decir que estaba sin forma, pero estaba el Espíritu. Y cuando usted investiga qué significa la palabra espíritu, es algo sin forma. Entonces la tierra estaba sin forma y vacía, pero el Espíritu estaba allá arriba. Es por esto que el fruto de un árbol se conoce por su fruto. Aunque hay gente que son tan expertos que ven un árbol pequeñito y dicen: no, esa mata es de limón, esa es de mango, no, ese mango es vanilejo, ese mango es de... Hasta saben las clases sin dar el fruto. Pero el fruto es lo que dice de qué tipo es el árbol. Es por esto que la evidencia del lenguaje del Espíritu es el fruto de una manifestación.
como se hablaba el martes pasado, de la evidencia de hablar en lengua. Esa es la evidencia del fruto que tienes del Espíritu. Aunque tengas el Espíritu y todavía no hables el lenguaje, claro, tú tienes al Espíritu, pero te falta la evidencia. Es decir, el árbol se plantó, está allí, tiene hojas verdes, pero le falta el fruto. Y el mismo Jesús dijo que por su fruto los conoceréis. ¿Por qué nos conocen a nosotros? Por los frutos. Entonces dejemos de estar peleando donde quiera que vamos, y en vez de ser importunante a muchas personas, háblele la palabra, ábrele que son la esencia de Dios, pero que eso está dormido allí. Porque hay gente que piensa que solamente los cristianos, los creyentes son imagen y semejanza de Dios. Es un tema bien peligroso y quizás yo me meta en problemas con eso. Hay personas que piensan que la gente que no conoce a Dios no tiene la imagen y semejanza de Él. Pero cuando se creó Adán no había religión todavía. Lo que pasa es que hay personas que están en el mundo allí, tienen la imagen y semejanza, pero tienen eso dormido allí. Necesita que tú se lo recuerdes. En vez de juzgar a la persona, recuérdale lo que ellos son. Porque una palabra que usted le dé lo puede levantar. Usted no sabe que hay personas maquinando en su mente. Quizás este sea mi último domingo. Quizás esto sea lo último que yo haga. Quizás este sea mi último diciembre. O cuando llegue esta fecha mucha gente se pone melancólica, se pone triste porque muchos recuerdos familiares, muchas cosas que en un tiempo pasado eran felices, pero quizás actualmente no. Pero necesitan a alguien que les recuerden que no eran lo que tenían en su exterior, sino lo que tienen dentro, que Dios se lo puso antes de nacer. El mundo necesita personas que les recuerden lo que ellos son. No es que usted le pase una lista de requisitos para ser imagen y semejanza, no. Ellos son imagen y semejanza, pero tienen eso dormido allí. Necesitan a alguien que sea como esa chispa, que le despierte eso que tiene dentro. Y yo no voy a ser muy extenso en esta mañana. Ya estoy terminando. Entonces, ¿qué es tener al Espíritu? Tener al Espíritu es dar fruto. Si una persona se llena la boca y todo diciendo que tiene el Espíritu, pero no tiene fruto, tiene fruta, pero no fruto. Necesitamos personas que verdaderamente modelen a Dios. Necesitamos personas que sin ni siquiera hablar, las personas puedan sentir. Que no que digan, no, yo no quiero estar con fulano porque ya él como que me desprecia. Necesitamos, recuerda, Dios me dice, me insiste en esta palabra, recuérdale a la gente, recuérdale que son imagen y semejanza de Dios. Pero no en forma y figura, sino en sustancia, lo que tienen dentro. Porque quizás usted se puede mirar al espejo y decir, me parezco a Dios, pero Dios no tiene barba. Nadie le ha tirado una foto para saber cómo es. La palabra dice que Él es espíritu. Pero cuando tú tienes la sustancia de Él dentro, entonces tú empiezas a modelar realmente lo que es imagen y semejanza de Dios. Conciencia divina. ¿Pero qué es conciencia divina? Conciencia divina es tener la mente del Señor. Jacob en una ocasión estaba en un lugar que Él le puso Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Pero él dijo, estaba Dios allí, pero yo no lo sabía. Cuando no se tiene conciencia de Dios en un lugar, Dios puede estar presente, pero usted no lo percibe. Yo no puedo decirlo, disculpen, yo no puedo decirlo más simple. Cuando usted no tiene la conciencia de Dios, Él puede estar manifestándose en un lugar, pero usted no lo percibe. Pero Él me mandó a mí para ayudarte a percibirlo. Tú lo vas a percibir cuando tú entonces empieces a provocar su presencia. La gente dice, pero ¿por qué se le llama? Ven, se le llama ven para que se manifieste, porque donde quiera que se evoca, Él se manifiesta con su presencia.
por esto que en el libro 17 de Hechos, y quiero que me acompañe, Hechos 17, versos 22 en adelante. Dice Hechos 17. Diga conmigo: el Dios no conocido. El Dios no conocido. Hechos 17, a partir del verso 22, dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Diga conmigo: el Dios no conocido, el que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Es decir, había un lugar, una ciudad de idolatría, con ídolos, con muchos altares. Tenían una imagen por aquí, otra por allí, pero tenían un altar preparado para el Dios no conocido. Y el apóstol Pablo dice: es el que yo le voy a anunciar a ustedes. Y sigue diciendo la palabra: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Escuche: ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos a los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Sigue diciendo: porque en él vivimos y nos movemos y somos. Y como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, escuche, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, es decir, el que es idólatra está en ignorancia, es ignorante. Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquí habla la escritura de que había un lugar lleno de muchos ídolos, una ciudad idólatra, allí en Atenas, en Grecia. Y llega el apóstol Pablo y ve todo eso, y lo que le llamó la atención fue un lugar donde tenían al Dios no conocido. ¿Sabe qué quiere decir al Dios no conocido? Al Dios que no se puede representar con figura humana. El Dios que no se puede representar, no se puede dibujar en una pintura, en una imagen, porque no tiene forma. Él es espíritu. Es por esto que le mandó al pueblo que no te hagas imagen ni semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el mar. Porque yo no necesito una referencia para que tú me adores. Tú no necesitas una referencia para adorar a Dios. Necesitas adorarle en espíritu y en verdad. Y la gente se pregunta, que dice Juan capítulo 4, Jesús hablando con la samaritana, que Dios está buscando adoradores que le adoren al Padre en espíritu y en verdad. Pero la gente piensa que adorar en espíritu y en verdad es como flotar. Hasta que el adorador no empezó a flotar, yo no siento.
Quizás si el adorador no se sacudió, ¿ves? Entonces yo todavía como que no siento la chispa. Adorar en espíritu y en verdad quiere decir que lo adores reconociéndolo quién es. Adorar en espíritu y en verdad quiere decir que sepas a quién le estás adorando. Porque el ser humano necesita como una referencia para algo. Hasta a veces pidiendo una dirección. No, doble en tal esquina, en la calle tal. No me diga nombre de calle, dime una referencia. Porque la mente humana necesita una referencia para poder hacer algo. Pero Dios no necesita referentes. Somos representantes, somos embajadores, pero para dirigir a las personas a Él. Eso es lo que quiere decir adoración en espíritu y en verdad, que se sepa. Una adoración que no esté contaminada, un corazón limpio. La palabra habla algo peligroso en el libro de los Salmos. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién entrará en su lugar santo? El que mejor cante, el que mejor predique, el que más ropa, el que más tela se ponga, el que mejor ropa vista, el que vista de diseñador. ¿Quién entrará al monte santo? El limpio de manos y puro de corazón. Es decir, las personas que tienen un corazón recto. Es las personas que tienen un corazón genuino. No la gente que aunque lo corrigen, aunque le llamen la atención, están maquinando cosas por dentro. Se quedan resentidas porque los corazones resentidos, el Señor lo desprecia, lo echa a un lado, no lo mira. Por eso que Lucifer dejó que su corazón se corrompiera, se resintió porque le jalaron los moños. Así, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién entrará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Pero ¿qué quiere decir la palabra limpio de manos? Gente que no hacen figura con sus... Yo necesito por lo menos 5 horas para poder predicar esto, pero tengo un par de minutos. La gente que no hace figura, la gente que sabe que a Dios se le adora en espíritu y en verdad, es porque tienes adentro ya el espíritu para adorar a Dios. ¿Quién entrará al lugar santo? ¿Quién subirá? El limpio de manos y puro de corazón. Pero sabemos que cuando la Biblia habla de corazón, no habla del órgano que mueve todo el cuerpo, el que palpita, bum, 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 sino que habla del espíritu del alma que tiene el ser humano. ¿Sabes que cuando la Biblia habla de sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón porque de él mana la vida? No es solamente que si deja de latir te vas a morir, claro, eso es natural, pero si el depósito que tienes dentro dejas de guardarlo, vas a morir. Es por eso que hay muchas personas muertas y no lo saben, porque el depósito que Dios puso en ellos, la sustancia, la han dejado morir allí dentro. Pero necesitan a alguien con el espíritu de Eliseo que les resucite eso que tiene muerto allí adentro. Entonces, ¿qué sucede? El corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Jeremías dijo eso, una locura. Pero cuando usted se da cuenta que el corazón es engañoso, pero te dice que los guardes. Yo le puedo poner este ejemplo. Imagínese que usted tiene un hijo, pero su hijo tiene problemas, que es esquizofrénico y es un psicópata. Escuche, y lo tienen amarrado con una camisa de 11 varas, para que me entienda. Pero usted es padre o madre de ese hijo, pero usted sale y quizás el hijo se puede liberar de la camisa de 11 varas y salir a la calle con un arma. Usted, su padre o su madre, usted va a tratar de cuidarlo, que no le haga daño a nadie, pero también usted va a tratar de que no le haga daño a usted. Nadie me lo haga daño. No, él no sabe lo que está haciendo. Pero tampoco usted va a impedir que él le haga daño a alguien y que alguien en defensa propia le haga daño. Usted sabía que ese es el corazón, que es engañoso más que todas las cosas. Es por eso que delante de personas prometemos algo y no lo cumplimos, porque es engañoso.
Muchas veces nos somos movidos por las emociones y las sensaciones del momento, pero realmente lo que pensó el corazón no lo asimilamos en el momento. Entonces usted tiene que aprender a cuidar, a guardar su corazón, porque Él capta. Dice, cuando se habla un ejemplo de que se dice popularmente que si una persona se le rompe el corazón, ay, me rompió el corazón. Usted sabía que literalmente eso puede pasar, porque el corazón tiene unas cuerdas que cuando experimenta el órgano natural, él experimenta momentos trágicos y difíciles. Esas cuerdas se estiran tanto que le duele al corazón. Entonces el salmista dijo que tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y grande es la heredad que me ha tocado. Es porque Él restaura esas cuerdas ya dañadas. Porque hay personas que con su corazón han recibido muchas cosas desde su niñez, su adolescencia, su juventud y su adultez, que necesita que su corazón sea restaurado. Pero solamente una persona con la conciencia divina, solamente una persona con la mente del Señor puede restaurarlo. Una persona que no entienda eso y yo tenga el corazón destrozado, me va a empezar a juzgar. Porque quizás hay comportamiento, quizás hay conductas que yo estoy ejerciendo, pero no es que soy así, es por lo que me pasó. Pero solamente una persona con la conciencia de Dios puede ver en mí que no soy yo, sino lo que me... Ay, Dios mío. Necesitas ver la sustancia de Dios en tu hermano. Necesitas ver el contenido de Dios en tus semejantes. Es por esto que yo no veo en las personas quizás lo mal que se comportan. Yo veo la sustancia de Dios. Y cuando tengo el momento apropiado, le doy esas palabras. Tiene la sustancia de Dios. Se lo recuerdo. Porque hay conductas que son consecuencias de sucesos, pero que eso no es la persona. Pero solamente una persona con la conciencia divina puede direccionar a las personas. No era así como pensaba, es así. Yo quiero saber cuánto hay en esta mañana que dicen: tengo la conciencia divina y voy a restaurar a las personas. Voy a dejar de decirles unas cuantas cosas, sino que lo voy a direccionar, lo voy a levantar y van a vivir en su propósito. El Dios no conocido, ya estoy terminando, pero ¿qué quiere decir el Dios no conocido? Puede traducirse o significar no conocido por falta de información, pero también puede ser por falta de inteligencia, también algo de no entenderlo, o por falta de conocimiento. El Dios no conocido, falta de conocimiento. ¿Me están siguiendo? Y quiero que me acompañe al libro del profeta Oseas, capítulo 4, verso 6. Y ya con esto termino. Oseas 4, 6. Dice la palabra del Señor: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Diga conmigo: conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Pero ¿qué yo acabo de leer aquí? ¿Será esto un juicio? ¿Qué yo acabo de leer en la escritura? Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Ayúdame a predicar. Conocimiento. Ya usted sabe eso. Entonces dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio.
Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Eso no es sencillo. Necesitamos mucho tiempo pero la revelación que traigo esta mañana es que el sacerdocio, según la Escritura, fue ungido Aarón y sus hijos para el sacerdocio. Entonces el sacerdocio es representado en el hombre. Pero el sacerdocio del hombre, su ordenamiento era con toda su familia y sus hijos. Entonces, si el sacerdocio era retirado del hombre, también era retirado de sus hijos, porque era en una sucesión. Es decir, padre Aarón fue sacerdote, sus hijos luego iban a heredar el sacerdocio, el ministerio sacerdotal. Entonces, si se les retiraba a uno, era a toda la descendencia. Porque le faltó ¿qué? Conocimiento, el Dios no conocido. Es por esto que muchas personas que han desechado el conocimiento, puede ser en ignorancia. Dios, ya la pastora me agarró. Hay personas que han desechado el conocimiento por falta de información. Quizás porque no han escuchado, porque la palabra dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Necesitamos personas que hablen más la palabra que hablar otras cosas. Entonces la fe viene ¿por qué? Por el oír. Entonces porque desechaste el conocimiento, te echaré del sacerdocio. Hay muchas personas quizás que por desechar el conocimiento, puede ser en ignorancia, quizás no lo han querido hacer, pero entonces no están ejerciendo el servicio sacerdotal. Porque aunque sea por ignorancia, se le es retirado el ministerio sacerdotal. Y por cuanto desechamos el conocimiento, entonces nos quitaron el sacerdocio y nos rehusamos a vivir según la ley de Dios. Entonces también nuestros hijos, dice que Él se olvidará de nuestros hijos. Pero uno se pregunta, ¿acaso Dios olvida? Dice el Salmo 20 que haré memoria de todas tus ofrendas. Entonces ya nosotros sabemos que cuando hace memoria no es que él se olvidó, sino que Él va a un archivo y dice, ¿qué me toca hacer por Fares hoy? Es un archivo, un registro. Es lo que cuando acumulamos para Dios, el espacio que hacemos para Dios, entonces viene la respuesta. Entonces ese verso no es tan sencillo. Entonces por vivir en ignorancia y en el desconocimiento de Dios, el sacerdocio no lo estamos ejerciendo. Dios mío, de la única manera que vamos a vivir y a ejercer el ministerio sacerdotal es conociendo a Dios, en el conocimiento de Dios. Por eso que en Hechos 17 decía el Dios no conocido. Le tenían allí un letrero, el Dios no conocido. Entonces, ¿cómo yo puedo servir a ese Dios cuando lo conozco? Entonces se te restituye tu ministerio sacerdotal. Lo más preciado que Dios depositó en Aarón fue el ministerio sacerdotal. En el pueblo de Israel habían unos niveles de santidad. El pueblo tenía un nivel de santidad y Aarón tenía otro nivel de santidad, porque solamente el sacerdote era el que tenía la autoridad de oficiar el servicio dentro del tabernáculo. Escuche, entonces solamente Aarón, y eso era por descendencia. Pero cuando nosotros leemos la escritura que dice en Apocalipsis que nos hizo para Dios reyes y sacerdotes, es decir, el velo del templo se rasgó, se partió en dos y tenemos libre acceso a su presencia. Quiere decir que ya Él hizo algo que nos devolvió a nosotros el ministerio sacerdotal y el ministerio de ser reyes. Porque hay personas que creen más una palabra, porque el diablo te está pisando y tú sí. No, que tú no sales de una, sí. Pero usted le dice a una persona, eres rey y sacerdote, y no cree esa palabra, aunque esté en la escritura.
una palabra puede venir un hombre y decir: veo como una oscuridad se entra en tu casa, y veo como que hay una batalla esta semana, y usted, santo, ay, tengo que prepararme, tengo que ayunar, tengo que orar. Pero a usted le dice a alguien: veo la gloria de Dios metiéndose en tu casa, metiéndose en tu familia. Entonces como que no creen. Yo no sé cuál es el problema entonces. Seguro es que yo estaré mal. Quizás tengo que aprender más, seguro. Pero yo no creo más algo que no sea de Dios que lo que Dios dijo de mí. ¿Sabe por qué usted muchas veces le da problema a las cosas cuando Dios le da una palabra? Que el enemigo cree más la palabra que Dios te dio a ti que tú mismo. Y es por eso que Él se levanta a hacerte la contra, a hacerte la guerra. Porque en Génesis 3:15 dijo que la simiente de la mujer le iba a aplastar la cabeza. Y por eso el enemigo se levantó, Dios mío, y trataba de cerrar todas las matrices de la mujer. Por eso Sara no podía concebir. Por eso Rebeca, Raquel no podían concebir, porque él trataba de cerrar la matriz. Pero ya Dios abrió tu matriz. Tú vas a concebir lo que Dios dijo que vas a concebir. Él es Dios mío. La gente... Entonces eso es conciencia divina. Pero ¿a qué conocimiento se está refiriendo Oseas 4:6? Oseas 4:6, cuando habla de ese conocimiento, en hebreo es Da'at, D-A-W-T, W-A-T, Da'at, que se puede traducir como comprensión divina. Es decir, por la falta de comprensión divina, el pueblo fue destruido. Otra traducción dice: mi pueblo empobrece por la falta de comprensión divina. Porque cuando nuestra vida es atormentada, cuando estamos viviendo en momentos difíciles, la comprensión divina se empaña. Cuando atravesamos por desiertos, por tormentas fuertes, la percepción espiritual, nuestra comprensión divina se nubla. Pero cuando en momentos difíciles tú todavía puedes percibir algo bueno de eso, es porque tu comprensión divina se está abriendo. Entonces necesitas ver a Dios en todo lugar. ¿Sabe cuándo vas a ver a Dios en todo lugar? Cuando tu comprensión divina se empiece a abrir. ¿Sabes cuándo verás la imagen y semejanza de Dios en las personas? Cuando tu comprensión divina se abra. Dice Eliseo: más son los que están con nosotros que los que están contra de nosotros, porque su comprensión divina estaba abierta. Y su criado Giesi dijo: pero Señor mío, ¿dónde están? Que yo no lo veo. Tenía la percepción, la comprensión divina cerrada. Y Eliseo le dijo: ábrele los ojos para que él pueda ver todo el ejército que está con nosotros. No importa lo que estamos pasando hoy, se te tiene que abrir la conciencia divina para que veas el propósito, que lo que está pasando, lo que pasó y lo que va a pasar es que Dios lo está permitiendo. Hay gente que no entiende que tiene que pasar por momentos, quizás tratar con personas rebeldes, para que se pueda hablar después de sometimiento y de, Dios mío, y de ser paciente. Entonces, si a mí quizás me pasan muchas cosas, que yo me enojo rápido, que yo me airo, eso es que Dios lo está provocando para que yo supere eso. Entonces, si yo digo: no, pero que siempre me hacen que siempre me están enojando, siempre me ponen que yo me airo mucho, es porque Dios lo permite para que lo superes. No es que se cogieron conmigo, sino es que Dios permite eso para que yo supere eso. Y puedo irme al mundo entero, donde quiera que me meta, voy a tener situaciones que me incomodan. Es para que yo lo supere. Porque todo lo que tienes que superar te va a perseguir siempre. Es por esto que el salmista dijo: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida.
Él estaba haciendo una declaración que a él no le iba a perseguir problemas, que a él no le iba a perseguir situación difícil. Él dijo: hasta hoy llegó. Cuando recibí ese aceite, me va a perseguir el bien y la misericordia de Dios. ¿Qué es tener conciencia divina? Que aún el pueblo de Israel estaba siendo esclavo en Egipto. Las criaturas y los hijos nacían más robustos. Las madres eran mal alimentadas, no le daban la comida que necesitaban, pero los hijos nacían más robustos. Por eso la gente se pregunta, pero, o quizá el enemigo: pero le cerré una puerta por aquí, le cerré otra, pero yo lo veo quizás más bonito, quizás yo lo veo adorando a Dios mejor, quizás yo lo veo como más feliz. Lo que pasa es que si tú me estás apretando, me voy a multiplicar. Porque más se multiplicaba los hebreos cuando más lo apretaban, cuando más le trataban de cortar. Pero necesitas la comprensión divina de las cosas. Me sucedió algo malo, quizás Dios, ¿por qué lo permitiste? No, necesito analizar. Quizás lo que me pasó hace 2 años, si yo no lo hubiera atravesado, no hubiera tenido la madurez que tengo hoy. Eso es conciencia divina, de tú saber analizar las cosas y decir: wow, gracias Dios, porque aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Eso es conciencia divina. Que no es que Dios ha permitido que se te venga el mundo encima y que la paz es difícil. No, es para que tú comprendas que para donde tú vas necesitas ese currículum, necesitan esa acumulación de procesos, necesitas, porque hay personas que tú le vas a hablar, tu experiencia para otros lo va a librar de muchas cosas. Pero eso se llama conciencia divina, comprender las cosas. Como dice la pastora, yo creo que se está entendiendo, o espero que me entienda. Y ya por último, ¿qué quiere decir el conocimiento de Oseas 4:6? Quiere decir que seamos entendidos. Al no ser entendidos, entonces nos echan del sacerdocio. Y al no ser entendidos, nos olvidamos de la ley de Dios. Y por olvidarnos de la ley de Dios, Él se olvida de nuestros hijos. Necesitamos ser entendidos. Necesitamos reconocer a Dios. Porque solamente los que los reconocen, los que reconocen al Señor, Él se manifiesta. Es por eso que al principio yo hablaba que Dios se manifiesta, es verdad, Él está en todos los lugares, pero Él se manifiesta donde se hace espacio para Él. Necesitas hacer espacio para Dios. Pero ¿qué sucede con el ser humano? Que hacemos espacio para Dios ya a lo último. Le queremos dedicar a Dios lo último. Cuando Faraón dejó ir al pueblo fue cuando se le tocó lo primero. Escuche, Faraón dejó ir al pueblo ya con la última plaga de los primogénitos, cuando Dios le tocó lo primero de él. Es por eso que siempre se levanta el faraón, para que usted no le dé lo primero suyo al Señor, que usted no le dé su tiempo, que usted no le dé su vida, porque eso es lo que le interesa. Él te quiere consumir para ya cuando lo que te sobra se lo dediques a Dios. Quizás religiosamente usted se despierta un día, gracias a Dios por este día, usted sale a trabajar, hacer lo que tiene que hacer, y después en la noche, gracias Señor, y vuelve a lo mismo, y no le dedique el tiempo que Dios se merece. Y no quiero que usted me escuche como que yo le estoy tratando de recordarle cosas que usted sí hace. No estoy diciendo quién lo hace y quién no, sino es conciencia divina de saber dónde está Dios. Quizás una persona esté en un proceso quizás de escasez, y yo lo pueda discernir en el espíritu, y yo veo que la persona quizás tiene hambre. Entonces yo veo que tiene un proceso de escasez, y yo diga que no lo voy a bendecir porque tiene un proceso de... No, eso no tiene que ver con eso. Usted lo bendice. Usted sabe lo que quiere decir que usted vea la sustancia de alguien,
que aunque usted lo vea bien cambiadito, bien representado, usted pueda ver la necesidad que hay dentro. Eso se llama ver la sustancia de Dios. Que no importa que la apariencia muchas veces se engaña. Usted es una persona, aunque, Dios mío, por eso dice en Hebreos capítulo 13, dice: no olvidéis que muchos sin saber hospedaron ángeles. Como dijo el filósofo Vicosí una vez: usted que dice ser cristiano, ¿por qué cuando ves un vagamundo no le das la mano? Quizás si una persona, si estamos bien limpios, no lo podemos socorrer, no lo podemos ayudar. Siempre estamos como a la defensiva, porque nos llevamos de las apariencias. Y si quizás ve una persona que tiene algo que se le ve mal, como que está dañado, entonces quiero tratar de socorrerlo. Pero hay una necesidad que es mayor, que no es la necesidad material, es la necesidad de la sustancia de Dios. Y solamente las personas con la conciencia de Dios, con la conciencia divina, se pueden parar y decir: aunque yo veo que tú estás bien representado, Dios me dice que tú tienes una necesidad adentro, necesitas su sustancia. Yo no sé quién se cree esa palabra en esta mañana. Dice: yo voy a ser de las personas que van a ver más allá. Voy a ver a través de los ojos, voy a ver a través del corazón. A mí no me va a engañar una apariencia. Yo quiero ver qué hay detrás allí. Yo quiero ver cuál es la necesidad. Espérate. Hay gente que necesita orar y decirle al Señor: muéstrame lo que hay en el corazón. Muéstrame lo que hay ahí dentro. No. A veces yo digo: wow, ¿a quién puedo bendecir esta semana? Déjame bendecir a mi hermano. Llamo mira, pasa por mi casa o esto, cualquier cosa, lo ayudo. Pero ¿qué necesidad hay ahí dentro en el corazón? Necesitamos personas con la conciencia divina que se paren y digan: que necesito restaurar los corazones. Ese es el espíritu de Elías que habla la escritura, que va a reconciliar el corazón de los padres con los hijos. Eso habla la escritura de este tiempo. Personas que conecten a las personas con Dios, que les recuerden lo que son, no lo que van a hacer, ya son. Lo que pasa es que tienen eso apagado allí dentro durmiendo. ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué necesidad hay allí dentro? ¿Qué puedo hacer por ellos? Hay gente que necesita que usted lo abrace, que usted le dé un abrazo, le dé una palabra. Yo dije que mírate. No. Que usted le dé un abrazo y que su abrazo le transfiera la sustancia que usted tiene dentro. Porque es imposible impartir, dar algo que no se tiene. Es por eso que nos pasamos la vida entera juzgando y hablando de afuera y no impartimos, porque nunca vamos a poder dar lo que ya no tenemos. Es que tengamos algo primero y luego lo demos. ¿Quién puede levantar su mano en esta mañana y decir: yo tengo la conciencia divina y voy a ver la sustancia de Dios en el interior de las personas? Porque como dijo el profeta Moisés allá en casa, dijo: hay gente que cree en ti después que tú soplas, después que Dios te usa, después que un grande te dio la mano, entonces empiezan a creer en ti. Dios mío, hay personas que creen en ti después que un grande te aprobó. La pastora no le gusta que yo diga esto, pero hay personas que me saludan cuando estoy con ella, pero cuando estoy solo se hacen que no me conocen. Pero que a mí eso no me importa. Yo sé quién yo soy. Y quizás yo soy de las personas que más identidad tengo en el mundo, porque no me importa de quién estoy rodeado. Yo sé quién soy, yo sé quién me llamó. Y por eso, si usted se siente mal por eso, mire, Dios a usted lo llamó y te llenó de su sustancia. Te llenó de la sustancia que tú no necesitas la aprobación de nadie. Dios mío, tú no necesitas que alguien te valide tu ministerio. El que te lo validó ya lo hizo hace mucho. Así que el que te llamó fue el que validó tu ministerio. Yo te pregunto: ¿a quién tú representas? Tú no representas a un hombre, tú no representas a una figura, tú representas la esencia de Dios. Es por eso que Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen, no la figura.
Dios me dio esa palabra para ti. Quizás yo la necesitaba más que usted, pero Él me dijo: compártela. Porque una vez usted entiende la sustancia que Dios le puso dentro, usted no necesita ni que otra gente lo empuje. Usted no necesita ni una plataforma tampoco. Usted necesita creer lo que Dios le dijo a usted. Necesita creer lo que Dios te dijo. La palabra dice: y dijo Dios. La palabra dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Si Dios lo dijo, tienes que creerlo. Yo quiero saber si hay personas con por lo menos una palabra de Dios en su vida, en esta mañana empiece a creer lo que Dios le dijo, porque hay un enemigo temblando de terror para que no se cumpla esa palabra, y quizás usted dudando en su mente. Y ya con esto cierro. Lo que es enemigo de la fe no es la duda. La duda hace que la fe tiemble. Lo que es enemigo de la fe es el razonamiento. Cuando usted empieza a razonar muchas cosas que Dios le dijo, que están en la Escritura, eso le abre puerta a la duda. Luego del razonamiento, entonces viene la duda. Deja de razonar. Deje de razonar tanto las cosas, y quizás que Dios le dijo algo, porque sus ojos verán la gloria de Dios. Marta le dijo, clamó a Jesús y le dijo: pero ya su cuerpo hiede de Lázaro. Y él le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Pero ¿sabe qué quiere decir eso? Que hay un remanente que persiste en creer. Porque la gente se cansa, y quizás cuando ha pasado un tiempo, hay gente que se cansa de esperar. Dice el Salmo 40: pacientemente esperé, y en medio de mi desesperación. Pero ¿qué está diciendo el salmista? Dice: pacientemente esperé, pero estaba desesperado. Es cuando él no dejó que esa desesperación se le apoderara. Porque como se dice, mientras más oscura es la noche, es cuando más va a amanecer. Es cuando ya va a amanecer. Es por eso que cuando uno quiere como desesperarse con cosas, es porque ya está cerca. Hay cosas que ya están cerca, a la vuelta de la esquina. No te desespere. Dios me dice que ya le habla a un remanente en esta mañana. Sigue persistiendo en la oración. Persiste en lo que fuiste enseñado, como le dijo Pablo a Timoteo. Persiste, resiste, sigue creyendo, porque ya vas a ver la luz. Aunque tinieblas cubran la tierra, aunque tinieblas cubran la tierra, aunque se esté hablando lo que se esté hablando en el mundo, sobre ti será vista mi gloria. Sobre ti será vista mi gloria. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tú no estás solo, Dios está contigo. Así que póngase la mano derecha en su cabeza y diga: tengo la mente de Cristo, tengo la conciencia divina, toda oscuridad sale de mi mente. Y yo oro por el cerebro de las personas que están aquí. Y así usted tocándose su cabeza a sus familiares. Hay un asunto que pasa en el cerebro, que cuando hay neuronas desgastándose, la gente empieza a olvidar cosas. Tu generación, póngase la mano derecha en su cabeza, tu generación no sufrirá de Alzheimer. Quizás si hay personas perdiendo la memoria, ay Dios mío, yo le hablo a sus mentes y a su cerebro en el nombre de Jesús. No vas a perder la memoria, porque tienes la mente de Cristo. Y si tú tienes la mente de Cristo, tu generación también. Tu generación tiene la mente de Cristo y tienes la conciencia de Dios. En el nombre de Jesús, cree esa palabra, porque tus ojos verán la gloria de Dios. Y sobre ti vendrá la luz de Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios le bendiga.